Bienvenidos. Antes de iniciar con la narración les agradecería que me apoyen con un like. Y si te gusta la narración te suscribas al canal. Ahora empecemos. Capítulos 2171 a 2180. En ese momento, la multitud japonesa estaba de su lado. Al principio, todavía estaban insatisfechos con el favoritismo de Nangon Jingliu y querían discutir un poco. Pero con la aparición de estas 7 personas, la multitud inmediatamente reprimió el impulso dentro de ellos. En ese momento, parecían finalmente haberlo recordado. Este Nangon Jingliu no solo era el rey del este del mar, sino que también guardaba el secreto de Pang Facia ahí. Más importante aún, esta persona también era el vicepresidente de Hongmen. Por un tiempo, la escena también se calmó instantáneamente. Por supuesto, todos tenían claro sus corazones. Cualquier conflicto era solo una cuestión de salvar las apariencias. Seguramente habría un tiroteo entre los dos bandos. Pero ciertamente no ahora. La gente muere por dinero y los pájaros mueren por comida. Y hoy en día todavía no se ha visto ni dinero ni comida. Y una escena tan inquietante y tranquila se rompió con la llegada de un hombre. Lo siento, lo siento. El camino está demasiado lejos y llego tarde. En respuesta a esta voz, la persona que llegó abordó lentamente el buque de guerra. Aunque Chie Qianzan había luchado duro para realizar el viaje, pero debido al largo viaje, finalmente, todavía estaba un paso detrás de la multitud. Y cuando apareció en cubierta con White Facet Lan y varios expertos de su familia, la atmósfera espeluznante también desapareció instantáneamente. En cuanto a los 7 enviados, el aura aterradora que los rodeaba también desapareció instantáneamente en este momento. Y los demás hicieron lo mismo y retiraron sus posturas. En un momento, la escena había cambiado extrañamente. Al principio, aún estado entusiasta. En este momento, Matthew no pudo evitar tener una cara pesada. Fue solo en este momento que realmente vio la verdadera fuerza de las 10 grandes familias de China y los 6 reyes. El rey del este del mar, Nangon Jingliu, era insondable en su propia fuerza. La repentina aparición de los 7 enviados de Hongmen, el aura aterradora liberada a su alrededor, hizo que el pecho se tensara. Era obvio que varios de ellos eran dueños del clan. En cuanto al maestro Chuebu, había aún menos que decir. Había visto el terror de los ropa negra bajo su mando cuando estaba en la provincia de East Chair. Ahora había vuelto a ver al rumoreado Fire Qilin. Solo había unas pocas docenas de ellos. Pero ninguno era tan débil como él. Además, la presión de varios líderes de clanes se intercaló entre ellos. El terror de su poder de batalla era evidente. Incluso para Chie Qianzan, que acababa de llegar. Matthew no podía sentir en absoluto el aura de las pocas personas que lo seguían. No había necesidad de pensar que varias personas también debían ser expertos en Soongxi. Al pensar en esto, un destello de luz vino de repente a la mente de Matthew. Cuando habían peleado con la familia Chie antes, el otro lado no había enviado ningún gran maestro experto en absoluto. Debe haber habido algún tipo de restricción. Una restricción que impidió que estos expertos trascendentes atacaran. Quizás tal restricción provino de la actual unión marcial. Por supuesto. Todo esto fue solo su especulación. La verdad exacta, naturalmente, se sabría cuando él mismo también rompiera con el maestro del clan. Y justo cuando estaba reflexionando, Nangon Jingliu habló de repente. Sin daño. Sin daño. De nada. Maestro Chie. Así que ha venido. Sin embargo, es cierto que también se le considera retrasado.
Nuestro banquete ha terminado. Después de bromear, Nangon Jingliu continuó hablando. Muy bien. Todos han tenido un largo viaje. Así que descansemos temprano. Podemos hablar de otros asuntos mañana. Sus palabras fueron recibidas con palabras. La multitud también lució caras sonrientes mientras se despedían. Señor Nangon. Maestro Chuebu. Entonces nos despediremos primero. Dijeron todos los que también comenzaron a abandonar el lugar uno tras otro. En cuanto a Chie Qianzan, después de intercambiar bromas formales con los dos reyes, las fuerzas japonesas que le siguieron se marcharon juntas. El hombre que seguía a Chie Qianzan, por otro lado, miró a Matthew. Cuando se miraron, el otro hombre sonrió irónicamente. Y Matthew, que tenía cara de desconcierto, simplemente asintió. Aquí no pasó nada. Pero después de que todos regresaron a sus respectivos yates, Matthew también se fue con Huo Ujwa, que lo seguía. En cuanto al maestro Chuebu, pasó a discutir otros asuntos importantes con Nangon Jingliu. Fire Ejwa, que estaba a punto de bajarse del barco, parecía haber notado algo inusual. El ritmo de sus pies no pudo evitar detenerse, mirando la parte trasera del grupo de fuerzas japonesas que se marchaban. El ceño de Huo Ujwa se frunció gradualmente. Y Matthew, que estaba detrás de él, naturalmente también notó la anomalía. Hermano Fuego Ojwa, ¿qué te pasa? Y la otra parte no dijo nada más. Simplemente subió a Matthew a la cima del crucero con pasos rápidos. Dentro de la habitación, las cejas de Fire Ejwa estaban fruncidas. Justo ahora, detecté el aura de Lord Voodoo. Ante estas palabras, el rostro de Matthew también quedó asombrado. Inesperadamente, antes de venir aquí, la rata acababa de filtrar la noticia de que el exaltado Maldición todavía estaba vivo para él. Fue inesperado que esta persona también se hubiera mezclado. Sin embargo, antes de esto, se podría decir que él y el Lord Voodoo lucharon de vida por vida. Al final, ambos perdieron su cultivo. Podría ser que la otra parte también tuviera un arma divina antigua y hubiera tomado prestado el chi de la espada encarnada antigua para reparar su Dantian. Matthew luego disipó este pensamiento absurdo. Pero cuando pensó en la técnica de maldición divina de la otra parte, no pudo evitar ser cauteloso al respecto en su corazón. ¿Puedes determinar la ubicación exacta del Lord Voodoo? Después de todo, la Lord Voodoo puede temer 1000 cambios. La maldición eterna es la mejor prueba de ello. La cantidad de veces que lo ha empujado a una situación desesperada. Pero no por el otro lado usando la maldición de la inmortalidad. La cigarra dorada fuera del caparazón. Si pudiera aprovechar esta oportunidad y descubrirlo, el mejor momento para hacerlo sería matarlo de un solo golpe. El enemigo estaría en la oscuridad y yo estaría a salvo. Para eliminar problemas futuros. Sin embargo, ante la pregunta de Matthew, Fire Ejwa también sacudió la cabeza con impotencia. Aunque he detectado su aura. Pero fue muy breve. Solo un breve momento. Ante estas palabras, Matthew cayó arrugado hacia afuera. También estaba desconcertado de por qué el Lord Voodoo podría aparecer aquí. Según todos los informes, había fuerzas presentes en este lugar. Era simplemente imposible para él casi haberse mezclado. No es verdad. Al pensar en esto, los ojos de Matthew se iluminaron de repente. Todo lo que se necesitaba era alguien que lo cubriera. La familia Chie. Imposible. El otro lado odiaría herir a los compañeros. Y en cuanto al rey del Mar del Este y las fuerzas japonesas,
Eso era aún más improbable, ya que no se habían cruzado. Entonces, ¿cómo podrían ayudarlo? Después de eliminarlos uno por uno, la única fuerza que quedaba era el quinto maestro Chue. Y pensando en esto, Matthew estaba aún más seguro de que la persona que había arrebatado la maldición era sin duda este quinto maestro Chue. Pero ¿cuál era el propósito de la cobertura del quinto maestro para los compañeros? Definitivamente no era posible matar a alguien con una espada. Lo primero que debe hacer es utilizar su propia computadora personal. Además, si el Lord Voodoo que ha perdido todo su cultivo tiene la capacidad de hacerlo, son todavía 2 palabras. Golpeó la mesa y, tras pensarlo detenidamente y sin ninguna pista, simplemente se dio por vencido. En este momento, Huo Ujihua también abrió la boca y preguntó: escuché que sufriste lesiones internas. Al mencionar esto, Matthew solo pudo reportar una sonrisa amarga. Hasta ahora ni siquiera sabía el profundo odio que tenía hacia la mujer que de repente había gritado. Bueno. Fui atacado por esos pocos jóvenes guerreros japoneses que unieron fuerzas. Pero la otra parte fue realmente buena. Simplemente no entiendo hasta ahora qué tipo de conflicto tengo con ellos. El tema de conversación cambió y el ambiente en el campo no era pesado. Ver la mirada perpleja de Matthew, Firehwa luego se lo explicó. La familia Guatien, acusándote falsamente de ser menos que Guatien Giesi, así como el doctor divino de la mano nacional japonesa, Hatoyama Ensin. Además de eso, han creado el rumor de que nuestra unión marcial te ha estado albergando en secreto por tus actos asesinos. Por eso son tan hostiles contigo. Y después explicó esto. Matthew de repente pensó en muchas cosas. No es de extrañar que los investigadores de la Unión Marcial se hubieran acercado a ellos cuando estaban en el salón Hwa-chan antes. Nuevamente se preguntaban dónde habían estado la noche anterior. Este último había tomado fotografías de la Tan de Woodsword para pruebas de laboratorio. En este punto, debe estar relacionado con la muerte de Hatoyama Tsunobu. O alguien ha estado inventando rumores maliciosamente. Lo primero que pasó fue que alguien se hizo pasar por él y lo mató. Y tal vez Snow Lotus, hija de Saus, quienes le habían advertido de su destino inminente, tuvieran algo que ver con esto. Incluso ahora estaba empezando a hacerse realidad. Ese grupo de jóvenes guerreros japoneses es la mejor prueba de ello. Justo cuando Matthew y Huo Ujihua estaban estudiando el asunto de la apariencia actual de los compañeros, otro grupo de fuerzas había llegado desde lejos. Bajo la luz de la luna, una lancha rápida cruzaba el mar a toda velocidad. En la parte delantera de la lancha rápida, una silueta miraba hacia adelante con total concentración. Detrás de ella había una gran espada que era más que rival para ella. Esta persona no es otra que Bamboo Leaf Green. Después de todo, en la última batalla con White Facetland en la capital, había sido descuidado. En ese momento, acababa de hacer un gran avance y fui atacado por el veneno de mi oponente. Al final, solo pudo perder de mala gana. En cuanto al repentino aumento en la fuerza de este Lan de cara blanca, Bamboo Leaf Green también quedó profundamente sorprendido. Los dos habían estado en la misma escuela durante muchos años. Naturalmente, sabía algo sobre White Facetland. Antes de unirse a la secta de la Espada de las 100 Victorias, había resultado gravemente herido y más tarde, debido a un tratamiento inoportuno, había dejado graves heridas oscuras. Quedó con graves heridas oscuras. Además, el arte marcial que practicaba White Facetland también era White Family Scattered Hands. Este arte marcial tiene un arrebato aterrador y movimientos rápidos. Incluso si miramos a toda China, sigue siendo una existencia superior. Sin embargo,
Hay una razón para el arte marcial y existe la correspondiente escasez de excedente. Si uno usa las manos dispersas de la familia Bai durante un largo periodo de tiempo, habrá un efecto secundario enorme. A saber, la enfermedad del chi. Puede considerarse una maldición familiar para la familia Bai. Además, la práctica de artes marciales deja algunas heridas ocultas. La combinación de estas dos lesiones y los trastornos del chi provocarán una enfermedad grave en la vejez. Cuando uno llega a la vejez, se convertirá en una bomba escondida en el cuerpo. El maestro Bai es el mejor ejemplo de esto. El rostro blanco, que se había entrenado como luchador casual desde que era un niño, no pudo escapar. Sin embargo, sus calificaciones en artes marciales eran realmente horribles. A pesar de su doble enfermedad, su entrenamiento en artes marciales no se ha quedado atrás. Por supuesto, en comparación con sus compañeros discípulos, todavía estaba un poco atrasado. En ese momento, aunque era un hermano mayor, no era tan fuerte como sus hermanos y hermanas menores. Más tarde, Bamboo Leaf Green entró en el camino de la técnica Mad Demon Blade. Cambió tanto su temperamento que, aparte de su hermano mayor, ella mató a todos sus hermanos y hermanas. Ella desafió a todos sus hermanos y hermanas. Y aquellos que perdieron, naturalmente, fueron asesinados por su espada. En cuanto a Lan, Cara Blanca, fue expulsada de la escuela a una edad temprana y no pudo vivir mucho debido a una doble enfermedad. En ese momento, Bamboo Leaf Green no lo persiguió. Pero cuando reapareció, ya se había convertido en el amo de la isla de las 1000 serpientes. Posteriormente se reunieron en la capital. Lo que Bamboo Leaf Green nunca esperó fue que, aunque la otra parte todavía parecía enfermiza, sin embargo, su fuerza había cambiado dramáticamente. Pensando en esto, Bamboo Leaf Ching no pudo evitar pensar en las tareas que su maestro, el rey de las 100 hojas de la victoria, le había encomendado en ese momento. Uno de ellos era preguntarle al hombre de rostro pálido sobre lo que había visto y oído cuando entró en la cueva de la nube blanca. El segundo era recuperar la espada gigante decapitada que le había quitado a su maestro. En retrospectiva, debe haber habido una gran oportunidad dentro de la cueva de la nube blanca. De lo contrario, el cultivo del hombre de rostro pálido no podría haberse disparado. Además, el hecho de que estuviera bajo las 100 dagas era probablemente una estratagema para protegerse de los enemigos. Por supuesto, todo esto fue solo una especulación de Bamboo Leaf Green. Esta vez, volvió a encontrar al hombre de rostro pálido y lo derribó. Toda la verdad sería revelada. Por supuesto. Esta vez fue a la fiesta de invitación de Nangong Jingliu. La razón principal fue que Sang Bai Chen la había enviado a vigilar los movimientos del maestro Chui Nangong Jingliu. En cuanto a la noticia de que White Facet Lan también estaría presente aquí, naturalmente, el hermano mayor de Bamboo Leaf Green le había pedido a alguien que se lo dijera. Cuando recibió esta noticia, inmediatamente se levantó y fue allí, con la intención de aprovechar esta oportunidad para matar a White Facet Lan de una vez por todas. Lo único que faltaba era la sangre de este hombre antes de que se pudiera completar Mad Demon Blade Dao. En ese momento, Bamboo Leaf Green tenía prisa. Por encima del grupo de cruceros, la marea oscura fluía lentamente. Una sombra oscura se escondió de la vista de esas personas y lentamente se deslizó hacia otro crucero. Para cuando abrió la puerta de su habitación, alguien ya estaba esperando adentro. Mi lado está listo. Espera un poco más. Ahora hay demasiada gente. Espere hasta las primeras horas de la mañana y haremos nuestro movimiento. Sí.
Desde que Nangon Jingliu y el maestro Chuebu quieren proteger a Matthew, me inclino a no dejarle cumplir su deseo. ¿Cómo podemos nosotros, la secta oculta del reino divino, dejar que otros nos intimiden? Matthew morirá. Después de charlar un rato, Firehua luego notó que el comportamiento de Matthew parecía volverse anormal lentamente, pensando que podrían ser las lesiones internas las que habían provocado este cambio. Luego se levantó y retrocedió. En ese momento, Matthew era el único que quedaba en la habitación. En este momento, finalmente también pudo relajar lentamente su represión. En el segundo siguiente, el aura majestuosa dentro de su cuerpo estalló. Como una presa que se abre y libera agua, el majestuoso chi espiritual surgió instantáneamente en los 5 órganos internos y en los 100 puntos de acupuntura en todas las extremidades. Lo que siguió fue un dolor desgarrador que lo asaltó. No gritó de agonía. Por el contrario, había una expresión de sorpresa en su rostro en ese momento. Así es. Una mirada de sorpresa. Aunque el dolor era ciertamente insoportable. Sin embargo, Matthew también podía sentir claramente los cambios en su cuerpo. Bajo el rubor de esta aura, se estaba volviendo más fuerte. Podría ser por tomar una gran cantidad de píldoras espirituales, frutas preciosas y medicinas famosas en el salón Huachan antes. Son las propiedades medicinales residuales que quedaron. Al principio, debido a que Matthew tenía una obsesión demasiado profunda en su corazón, afectó la mejora de su Dao marcial. Entonces, después de tomar una gran cantidad de píldoras para complementar el chi y fortalecer el cuerpo, ciertamente también había obtenido una mejora considerable. Pero todavía quedaban muchas propiedades medicinales residuales dentro de su carne y huesos. Nunca pensé que esta lesión lo sacaría a relucir. Esta fue una bendición disfrazada. Con esto en mente, poco a poco entró en su estado de cultivo. Mientras se curaba, estaba ejecutando la técnica de creación y la técnica fácil y gratuita. Su fuerza estaba mejorando a un ritmo rápido. La noche era profunda y nubes oscuras cubrían la luna. Eran alrededor de las 3 de la madrugada, hora en la que la gente duerme más profundamente. La noche también era oscura. 2 figuras aprovecharon esta oportunidad y salieron silenciosamente de su crucero. Cuando no había nadie cerca, saltaron directamente al mar. Con su ligereza, se hundieron silenciosamente hasta el fondo del mar cuando los dedos de sus pies tocaron el agua. El único movimiento en esta zona fue la más mínima onda. Por otro lado, luego de sentir que las heridas en su cuerpo habían sanado hasta cierto punto, Matthew se puso de pie con alegría. Después de moverse un poco, la habitación silenciosa resonó con el sonido de músculos y huesos chasqueando. Sacudió los puños. Él asintió para sí mismo con satisfacción. Habían pasado poco menos de 4 horas. Su fuerza se había refinado bastante. Además, el Spirit Chi y el Sword Chi entrelazados en su cuerpo también se habían vuelto más densos. No está mal. Si es así, déjame enfrentarme a ese genio del camino de la espada durante el día nuevamente. Con solo este par de puños podría secarlo. Después de murmurar una frase en voz baja, cogió directamente el vaso de agua que estaba sobre la mesa. Sin embargo, justo cuando sus 5 dedos se cerraron, el vidrio transparente inesperadamente se rompió directamente. En este momento, Matthew solo pudo sacudir la cabeza con impotencia. Esto se debía a que su poder se había vuelto demasiado fuerte y demasiado rápido y aún no se había adaptado a él. Por supuesto, esto no fue gran cosa. Después de juntar todo y aplicarle el ungüento dorado en el rostro, Matthew entonces sintió que la somnolencia venía de forma constante.
pensando que estaba demasiado cansado por el largo viaje para tomar el camino. Sin pensar mucho, cayó directamente sobre la cama y se preparó para descansar. Escuchar el movimiento en la habitación. Las dos figuras en la puerta se miraron con una sonrisa. Y luego uno de ellos utilizó directamente la fuerza bruta para abrir la puerta de la habitación. Las dos personas que se habían colado en la habitación no eran otras que el actual embajador de la espada dorada Bilomen, así como el venerable Hachiman. Venerable. Esta técnica suya de supresión del alma es verdaderamente milagrosa. Después de felicitarlo, el embajador de la hoja dorada sacó la espada dorada de fósforo rojo de su espalda, justo cuando estaba a punto de atacar. Pero fue detenido por el venerable Hachiman a un lado, ignorando las dudas de la otra parte. Luego habló para explicar. Esta espada dorada tuya tiene una herida única. Es fácil ser reconocido. En ese momento, no era apropiado que las fuerzas japonesas chocaran repentinamente con los dos reyes de China. Ante estas palabras, el embajador de la hoja dorada sacudió la cabeza sin preocuparse. No importa. Después de decapitar a este Matthew, lo hundiremos directamente. Está garantizado que nadie lo encontrará. Con esas palabras, levantó la gran espada que tenía en la mano. En el mundo de los sueños, lo único que aparece a la vista es un magnolio divino con hojas como la esmeralda y un tronco como el ámbar. Solo después de una ligera brisa, se cayeron todas las hojas verdes. Y luego se convirtió en un largo arco iris esmeralda, acercándose a Matthew de frente. Justo cuando levantó la mano para tocarlo, una espada de madera escondida en el arco iris se acercaba hacia la frente de Matthew con una luz plateada de trueno. Frente al peligro de muerte, Matthew se despertó instantáneamente de su sueño. Sin embargo, cuando abrió los ojos, en respuesta a la tenue luz de la habitación, se sorprendió al encontrarlo. Al lado de la cama, había dos extraños enmascarados de pie. Uno de ellos, en su mano, también sostenía una espada grande, fría y brillante. Para el embajador de la espada dorada, originalmente tenía un estado de ánimo ligeramente nervioso mientras se preparaba para soltar su espada. En este momento, los ojos de Matthew se abrieron de repente y, naturalmente, se sorprendió. También fue en virtud de este breve momento de pausa. Matthew rápidamente giró su cuerpo y logró esquivar la veloz cuchilla cortante. Para cuando agarró la espada Tandwood junto a la cama, toda la cama detrás de él ya se había dividido en dos. ¿Quiénes son ustedes?, Matthew gritó una vez que se estabilizó. Originalmente, quería hacer algo de ruido para llamar la atención de los demás en el crucero. Después de todo, a juzgar solo por el aura, es probable que las dos personas frente a él estén por encima de él en términos de cultivo. En este momento, el venerable Hachiman también parecía haber descubierto la estratagema de Matthew. Abandona este pequeño pensamiento en tu mente. El quinto maestro Chue todavía está en King of the Sea East. Y Huohua también ha sido atraído por nosotros. En cuanto a esos guardias, naturalmente también los hemos aturdido. Por eso debes morir hoy. Aunque dijo esto, también se sorprendió en su corazón. Según todos los informes, bajo su técnica de supresión del alma, era imposible que Matthew despertara tan rápido. El embajador de Goldenblade a su lado, por otro lado, no tenía mucho que decir y directa y descaradamente golpeó con su espada. Una espada chi amargamente fría, con un aura terriblemente fría, cortó directamente hacia la frente de Matthew. En este momento, Matthew sabía que no podía ocultar su torpeza cuando el enemigo era fuerte y nosotros débiles.
Sword Chi se desplegó y Thunderwood fue enfundado. La espada se rompió. La espada larga se balanceó y una espada invisible Chi voló hacia adelante instantáneamente. Sintiendo el peligro, el embajador de la espada dorada que avanzaba se detuvo en seco y luego bloqueó directamente la espada dorada de fósforo rojo frente a su cuerpo. Con un sonido nítido, no pudo evitar dar varios pasos hacia atrás. Mirando la boca agrietada del tigre, soltó una carcajada. Espadachín. No esperaba que tuvieras un talento tan natural en el Dao de la espada. Esa es una razón más para mantenerte allí. Por otro lado, Matthew no esperaba que su oponente bloqueara su movimiento imparable tan fácilmente. ¿Podría el oponente ser una persona fuerte en el reino soberano? Incluso si no, eso todavía estaba infinitamente cerca. ¿Quién eres exactamente? No parece que tenga ningún odio profundo hacia su excelencia, ¿verdad? En este momento, solo quería ganar tiempo. El hombre que jugaba con la gran espada ya estaba por encima de sus propias fuerzas. Es más, había otro experto externo a su lado que lo esquivaba. Aunque esta persona no atacó, la posición en la que se encontraba había bloqueado completamente la ruta de escape de Matthew. En comparación, esta persona era realmente aterradora. En este momento, el embajador de la espada dorada parecía sentir que esta operación ya era algo seguro. Después de jugar con una espada elegante, respondió con un tono juguetón. Niño, ya que lo preguntaste, soy de buen corazón. Así que te dejaré ser un fantasma de comprensión antes de morir. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de continuar, de un vistazo, el venerable Hachiman al lado conoció el truco de Matthew para ganar tiempo e instó: no caigas en la trampa. Este mocoso está ganando tiempo. Date prisa y córtalo. Cuanto más tarde, mejor. Que él me lo recuerde así. En este momento, el embajador de la hoja dorada también entendió. Mocoso. ¿Te atreves a engañarme? Dame la muerte. Tan pronto como las palabras cayeron, se agachó por la cintura y una espada aterradora Chi rodó alrededor de su cuerpo. Al ver esta escena, el rostro de Matthew palideció instantáneamente. Al mismo tiempo, también comprendió la identidad de la otra parte. Aunque Matthew no estaba profundamente involucrado en la forma japonesa de usar la espada, sin embargo, él era consciente de su estilo de cultivo. Pero siempre que entrenaban con armas, les gustaba especialmente la katana. Por supuesto, también había otras armas, pero eran pocas y espaciadas. En la búsqueda del camino más fuerte, son casi tan rápidos como pueden ser con sus espadas y sus posturas. Esto ha llevado al desarrollo de dos de las técnicas de matanza más comunes y, al mismo tiempo, más prácticas: el corte de espada desenvainado y el corte escalonado. Estas dos técnicas de artes marciales tienen una característica común. Antes de empuñar la espada, es necesario desarrollar fuerza. Al mismo tiempo, se recurre a la fuerza de todo el cuerpo en busca de un golpe fatal. Entonces, cuando el oponente se agachó y comenzó a desarrollar su fuerza, Matthew reconoció instantáneamente la identidad de su oponente. Naturalmente, era un guerrero japonés. Por supuesto, esto era algo que el embajador de la espada dorada naturalmente también sabía en su corazón. Pero en su opinión, este joven frente a él ya era una muerte segura. Entonces, ¿qué podría hacer incluso si supiera su identidad? Con una sonrisa sádica, su figura desapareció en el aire. Cuando reapareció, ya había llegado al lado de Matthew. ¡Qué velocidad tan rápida!
Matthew no pudo reaccionar por un momento. Lo único que podía hacer era apoyar sus manos contra la espada Tandwood para resistir. Cuando el embajador de la espada dorada vio esta escena, el desdén en sus ojos se hizo aún más fuerte. Con una espada de madera tan frágil, ni siquiera podía pensar en derrotar a su propio Crosseslas. Con esto en mente, una vez más aumentó la fuerza de sus manos. Las dos armas chocaron. Matthew instantáneamente sintió una fuerza aterradora atravesar su brazo y entrar en su cuerpo. Al segundo siguiente fue noqueado involuntariamente. Choque. Con un sonido sordo de estruendo, su cuerpo había abollado directamente la pared de hierro de la habitación. Y él mismo tenía la garganta apescado. Y luego brotó sangre roja brillante. En cuanto a la espada Tandwood en su mano, naturalmente fue sacudida, limpiándose la sangre de la boca. Matthew también se llenó de impotencia. Buen hombre. Acababa de curar sus heridas internas y ahora había añadido una nueva. No eres malo. No hay más de 10 jóvenes que puedan resistir mi Crosseslas. Tal como el embajador de la hoja dorada. Alardeaba con orgullo. Sus pupilas se encogieron instantáneamente. En ese momento, se sorprendió al descubrir que había aparecido una pequeña grieta en la hoja dorada de fósforo rojo que tenía en la mano. Luego miró la espada Tandwood que había caído al suelo no muy lejos. Pero estaba ilesa. Sus ojos se pusieron rojos y su intención asesina estalló. Niño. ¿Cómo te atreves a dañar mi fósforo rojo? Sin embargo, el venerable Hachiman, que estaba a un lado, vio esta escena pero sus ojos mostraban codicia. Esta espada Tandwood no fue simple. El embajador de la espada dorada estaba furioso en este momento. La amada espada que lo había acompañado durante décadas había sido dañada. Era imperdonable. En el lado opuesto, Matthew inclinó su cuerpo. Al ver a su oponente en tal estado, se relajó aún más. Un oponente que había perdido los sentidos siempre era mucho mejor que un enemigo racional. Efectivamente. Mientras intercambiaban golpes nuevamente, Matthew se dio cuenta de que, aunque la fuerza de la espada de su oponente había aumentado considerablemente, su velocidad se había reducido significativamente. Todavía había esperanzas de que se pudiera romper esta situación mortal. Lo único que preocupaba a Matthew era el hombre que había estado observando la batalla. Esta persona era el mayor peligro. El mayor problema fue que esta persona no solo había bloqueado su ruta de escape. Incluso la caja de espadas que contenía a Taya estaba detrás de él. Sin embargo, no tuvo tiempo para pensar. En el segundo siguiente, la espada veloz y feroz atacó de nuevo. En este momento, Matthew respiró hondo y luego extendió las palmas. La familia blanca, manos dispersas. La postura inicial. Mientras esquivas la espada del oponente, Matthew presionó directamente contra la cara de la espada y se abrió camino hacia adelante. El embajador de la espada dorada comprendió naturalmente la verdad de que una pulgada es corta y una pulgada es peligrosa. Si dejaba que Matthew se acercara, su gran espada sería completamente inútil. Con esto en mente, retiró directamente su gran espada. Luego levantó el brazo y lanzó un puño hacia la cabeza de Matthew. Ver la sombra del puño de su oponente acercándose a él, Matthew no tuvo miedo y levantó la mano para enfrentar el viento del puño con la palma. La mano dispersa a Ouji. Inch Power. Explotó instantáneamente. La fuerza de Matthew en realidad se dividió en aproximadamente 3 niveles. Uno de ellos, la rotura de espada inspirada en virtud de la espada Tandwood. En realidad era menos de 1/10 parte del poder de Taya. Sin embargo, fue superior en un combate sostenido. Si uno tomara prestada la técnica de espada utilizada por Taya,
Aunque podría cortar a un Soongchi, no tendría poder después. Cuando se blande una espada, el aura se pierde. Por lo tanto, la técnica del puño resultó ser el medio más débil de Matthew para luchar y matar. Pero esta vez por adelantado fue sin usar las manos dispersas de la familia Bai. Esta técnica fue una de las 5 mejores en China. Si una persona del mismo reino fuera golpeada por un golpe con toda su fuerza, resultaría gravemente herida o moriría. Después de que Matthew aprendiera esta técnica, esta fue la única vez que realmente pudo usar las manos dispersas del clan blanco para luchar y matar. Pero el efecto superó con creces sus expectativas. Palma contra puño. Después de que ambos lados acortaron la distancia, el rostro del Golden Sword embajador cambió. Si no fuera por su profundo cultivo, habría suprimido la energía oscura que de repente entró en su cuerpo. A estas alturas ya habría sufrido lesiones internas. Cuando Matthew vio esto, logró tomar ventaja con la mano suelta. Entonces, ¿cómo podría dejar escapar una oportunidad tan buena? Además, acababa de ganar mucha fuerza, por lo que podía usar a su oponente para mejorar sus habilidades. Una lucha entre la vida y la muerte fue el mejor maestro de artes marciales. Tan pronto como se le ocurrió el pensamiento, luego cargó hacia adelante. En este momento, el embajador de la espada dorada, que se había calmado, finalmente cambió su técnica de espada. El ataque rápido y feroz original se volvió más diestro. Pero un paso no fue tan bueno como el siguiente. Después de que Matthew se le acercara, tuvo que protegerse de la extraña energía oscura de Matthew mientras hacía sus movimientos. Con 2 mentes. La batalla originalmente aplastante entró lentamente en una batalla igualada. Sorprendentemente, poco a poco entró en un estado de fuerza igualada. Al ver que el embajador de la espada dorada no pudo atacar durante mucho tiempo. A un lado, el venerable Hachiman no pudo evitar fruncir el ceño. Aquí ya se había perdido demasiado tiempo. Si se prolongaba así, Huo Hua o el maestro Chuebu regresarían al barco. Los dos, sin mencionar, podrían matar a Matthew. Para entonces, si podrían salir con vida o no era otra cuestión. Pensando en esto, dejó de dudar. Te ayudaré. Después de gritar fuerte, él también se unió directamente a la batalla. Sin embargo, cuando se acercó, de repente, notó que Matthew en realidad tenía una mirada engreída en la comisura de su boca. No. Aquí hubo un engaño. Al momento siguiente, inmediatamente detuvo su figura. Pero al final ya era demasiado tarde. Cuando Matthew derribó el embajador de la hoja dorada, solo lo vio sacar rápidamente un espléndido talismán de su bolsillo. Al ver este talismán, el venerable Hachiman sintió una gran sensación de inquietud en su corazón. Una sensación de peligro invadió instantáneamente todo su cuerpo. Retiro. Después de gritar en voz alta, rápidamente intentó retroceder. Sin embargo, Matthew había esperado tanto tiempo por esta oportunidad. ¿Cómo podría perderla por nada? En un instante, un relámpago plateado inundó toda la habitación. Bajo la luz del relámpago, la habitación se convirtió en un espeso humo blanco. Bajo una ráfaga de sonidos de tos, el venerable Hachiman empujó al embajador de la daga dorada a su lado. Golden Dagger-kun. ¿Estás bien? Después de decir eso, miró con angustia el colgante de jade con forma de serpiente que tenía en la mano. Este era el mayor tesoro de defensa que le habían otorgado dentro de la secta. Cuando se activaba, podía resistir toda la fuerza del ataque de un maestro de clan. Sin embargo,
Este objeto era un dispositivo de defensa desechable. Debería haber sido un medio para proteger su vida. Pero había sido en vano. Pensando en esto, miró al embajador de la hoja dorada con una mirada cruel. Si no fuera por este punk que se arrastra, ¿por qué sería tan malo? Sin embargo, en este momento, el embajador de la hoja dorada no notó el cambio en su expresión. Fue solo un agradecimiento especial. Si no fuera por su colgante de jade defensivo, que lo protegía a sí mismo. Al enfrentarse a un talismán de relámpago tan aterrador, habría resultado gravemente herido incluso si no hubiera muerto. Fue solo cuando estaba observando la situación en la habitación. La figura de Matthew había desaparecido inesperadamente. Exclamó directamente en estado de shock. No es bueno que este mocoso se escape. En ese momento, el venerable Hachiman también se dio cuenta de la gravedad del asunto. Dicho esto, se puso de pie. Chase. No podemos dejar que el mocoso se escape. La desgracia es pequeña. Si enojamos al segundo rey, ambos estaremos en problemas. Mientras caían las palabras de su santidad Hachiman, el embajador de la espada dorada salió corriendo de la habitación. Sin embargo, en ese momento, el venerable Hachiman deliberadamente lo ralentizó medio paso. Y luego volvió a entrar en la habitación. Aunque he perdido un colgante de jade defensivo. Pero no es una pérdida obtener esta arma divina. Dijo, y una sonrisa de satisfacción apareció en la comisura de su boca. Y fuera de la habitación, Matthew, que había escapado, saltó directamente hacia el mar. Usando su postura, los dedos de sus pies hicieron clic en la superficie del agua. Entonces toda la persona salió corriendo. Solo la dirección de la que huyó no fue el buque de guerra de Nangon Jingliu. Todo fue en dos direcciones opuestas. Por supuesto. Naturalmente existían sus propias consideraciones. Como él y el maestro Choi habían llegado mucho tiempo tarde. El buque de guerra había estado rodeado durante mucho tiempo por parches y parches de yates. Entonces, el crucero en el que se encontraba Matthew estaba al menos a unos miles de metros del buque de guerra. Y también fue cortado por otros cruceros japoneses. No había garantía de que hubiera alguna emboscada en el medio. Y después de haber activado el talismán del rayo, una conmoción tan grande definitivamente alertaría a los demás. Mientras pudiera ganar tiempo, estaría a salvo. Por supuesto, si el talismán del trueno pudiera matar a esas dos personas en el acto, eso naturalmente sería lo mejor. Pero no podía limitarse a depositar sus esperanzas en eso. Mientras pensaba en esto, volvió a escupir sangre. Sin embargo, aunque el talismán del trueno se había activado en la dirección opuesta a la suya, todavía resultó herido por las consecuencias. Después de limpiarse la sangre de la boca, Matthew inconscientemente miró hacia atrás. Efectivamente, la otra parte no estaba muerta. Una figura humana. En ese momento, estaba saltando del crucero. Sintió el aura en su cuerpo. Todavía era abundante. Luego, Matthew golpeó el agua con el pie y salió volando con todas sus fuerzas. Lo que lo sorprendió fue que unas cuantas docenas de respiraciones después, había una lancha rápida volando frente a él. Antes de que cualquiera de las partes pudiera acercarse, Matthew era muy consciente de la intención asesina en el barco opuesto. Inconscientemente, rápidamente se hizo a un lado. Pero en su posición original, un corte de espada chi en realidad había abierto un espacio de más de 3 metros en el mar. Mientras las gotas de agua caían del cielo, Matthew finalmente vio venir a la persona. Con una expresión de alegría en su rostro,
gritó apresuradamente Zhang Xiaohua. Y en la parte delantera de la lancha rápida. Cuando Bamboo Leaf Green escuchó esta voz familiar, automáticamente retiró su técnica de espada que estaba lista para atacar nuevamente. Inesperadamente. Fue un malentendido. Originalmente, ella corría hacia el lugar de reunión del banquete de Nangon Jingliu, justo cuando estaba a punto de llegar a su destino. De repente, sintió un aura no tan débil que corría hacia ella de frente, sumándose a la oscuridad del cielo. Luego cortó un corte directo. Inesperadamente, la persona que vino fue Matthew. ¿Será que sabía que vendría y había venido especialmente a recogerme? Con este pensamiento en mente, la atmósfera que originalmente estaba llena de intención asesina instantáneamente se volvió tranquila sin comparación. Y con esos pensamientos en mente, ordenó que la lancha se detuviera. Solo cuando Matthew abordó el barco. En realidad, estaba pálido, con sangre en las comisuras de la boca. E incluso la ropa de su pecho estaba cubierta de manchas de sangre. El rostro suave de Bamboo Leaf Green volvió a estar sombrío. ¿Qué sucede contigo? Me apuñalaron. Matthew se relajó mucho después de agitar la mano. Con Bamboo Leaf Green cerca, su propia seguridad al menos estaba garantizada. Y justo cuando Bamboo Leaf Green planeaba profundizar en los detalles, el embajador de la hoja dorada ya lo había perseguido hasta aquí. Ja 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 ja. Mocoso. Veamos hacia dónde puedes correr esta vez. ¿De dónde es la señorita? Ella es bastante guapa. Al escuchar esto, Bamboo Leaf Green no dijo nada. Llevaba su espada y con un ligero clic de su pie, llegó frente al embajador de la espada dorada. Solo eres digno de usar una espada. Las palabras cayeron. Ella agitó directamente la gran espada en su mano. Y aunque las palabras del embajador de la espada dorada fueron abatidas, entendió en su corazón que la fuerza de su oponente no era baja. Cuando vio el movimiento de su oponente, naturalmente blandió su espada en respuesta. Sin embargo, cuando sus armas chocaron, solo el rugido de un dragón apareció de repente en el vacío. Leng Yang vio. Después de exclamar en estado de shock, el embajador de la hoja dorada inmediatamente pensó en retirar la espada dorada de fósforo rojo en su mano. Desafortunadamente, ya era demasiado tarde. En respuesta al rugido del dragón, la hoja dorada se rompió directamente en dos pedazos. Por otro lado, Huo Ujwa, que originalmente estaba descansando en la proa del barco, de repente notó varias sombras negras que pasaban rápidamente. Algunos de ellos, incluso, irrumpieron hacia él con armas ocultas. En un ataque de ira, los persiguió. Sin embargo, no pudo alcanzarlos hasta que el grupo de sombras negras desapareció en el aire. En ese momento, escuchó el trueno del crucero de su familia detrás de él. En ese momento, se dio cuenta de que había caído en la estratagema de la otra parte para alejar al tigre de la montaña. Fue solo cuando estaba de regreso. El sonido del canto de un dragón lo sobresaltó de nuevo. Girando la cabeza para mirar, lo encontró. Matthew y los demás. Entonces Huo Ujwa también corrió en esa dirección. Originalmente se apresuró a regresar al barco porque estaba preocupado por la seguridad de Matthew. En ese momento, el embajador de la hoja dorada ya estaba angustiado. Originalmente, su hoja dorada de fósforo rojo había desarrollado pequeñas grietas. Ahora inesperadamente había sido cortado por la niña que había aparecido de repente. Además, la gran espada que sostenía la otra parte no era otra que la famosa en la lista de la espada divina. La sierra brillante fría. El origen de esta espada se remonta a la antigüedad.
Fue forjado a partir de un meteorito de más allá de los cielos. También se dice que esta sierra fría y brillante fue templada con sangre de dragón. Esta hoja no solo es incomparablemente afilada, sino que cuando hace un movimiento, va acompañada del sonido de un dragón cantando y un pájaro cantando. Antes de esto, el embajador de Goldenblade, pensó que esto era solo una leyenda. Ahora la verdad estaba claramente expuesta ante sus ojos. Ya no dependía de él si lo creía o no. Sin embargo, pensando en esto, el Golden Sword embajador huyó apresuradamente en dirección al grupo de cruceros. Esta mujer era fuerte. Y dado que su propia arma había sido destruida, probablemente terminaría guardando rencor si se quedaba más tiempo. No tenía ninguna intención de perseguir a una persona tan pequeña. Pero justo cuando estaba a punto de regresar al barco, una figura apareció de repente a su lado. De repente, una figura apareció a su lado. Inconscientemente, blandió la sierra fría directamente. La hoja afilada luego cortó directamente hacia la persona entrante. Pero la otra parte esquivó fácilmente un golpe tan rápido. La persona que vino no fue otra que Huo Ujwa. Mirando a Bamboo Leaf Green, habló en un tono gélido. No deberías haber venido aquí. ¿Dónde está tu hermano Sang Hyuduan? Frente a su interrogatorio, Bamboo Leaf Green resopló con frialdad. Y todo lo que respondió a Firehwa fue la fría hoja de su espada. En este momento, Matthew quería hablar para detenerlo. Pero ya era demasiado tarde. Los enemigos se estaban encontrando. Firehwa, naturalmente, no sería cortés. Con un levantamiento de su brazo derecho, de repente se levantó un gran viento. En el lado opuesto, Suyekin vio a su oponente acosándola y bloqueó su espada cruzada directamente frente a su pecho. Sin embargo, a pesar de que ella bloqueó el movimiento, el tremendo impacto aún lo obligó a retroceder una distancia de 3 metros. Después de que sus pies pisaron el agua y atravesaron una larga ola de agua, solo entonces Bamboo Leaf Green se estabilizó. En ese momento, Huo Ujwa una vez más estaba abriéndose camino a través de la intimidación. Al ver su ataque agresivo, cuando levantó su sierra fría, cortó el vacío y reapareció el aura de la hoja mordiente. De esta manera, los dos lucharon de un lado a otro con movimientos mortales. La distancia hasta el crucero se acercaba cada vez más. Detrás de él, Matthew vio a las dos figuras irse, reprimiendo sus heridas internas y luchando por alcanzarlos. Sin embargo, por otro lado, el venerable Hachiman, después de obtener la espada Tandwood, todavía se sentía resentido. Cuando pensó en las extrañas habilidades de Matthew y sus constantes cartas, regresó a la habitación y volvió a buscar. Sin mencionar que, aparte de la Tandwood Sword, realmente encontró algunas buenas pastillas curativas. En cuanto al Taya ordinario, casualmente lo arrojó al suelo. Satisfecho, asintió con la cabeza. En ese momento, el sonido de una pelea violenta fuera del barco también llamó su atención. Solo entonces el venerable Yaata se apresuró a salir. Pero cuando acababa de salir por la puerta de la habitación, alrededor del casco del barco ya había un chapoteo de agua. ¿Y dónde estaba el venerable Hachiman en ese momento? Estaba justo en medio de los dos bandos en guerra. Por un momento, la escena se volvió extremadamente incómoda. El japonés. Ver a esta persona salir de la habitación de Matthew, además de sostener un montón de artículos que pertenecen a Matthew. Los dos, Firehwa y Bamboo Leaf Green, se miraron.
y luego cambiaron tácitamente la dirección de su fuego. Técnica del puño. Palma de fuego. Técnica de cuchillo. Meteoro. 2 golpes mortales volaron instantáneamente hacia el venerable Hachiman. Las 2 figuras del otro lado volaron hacia él. Ante un ataque de ida y vuelta y un movimiento mortal, Hachiman estaba en agonía. Era practicante de arco y flecha. El combate cuerpo a cuerpo era su debilidad en un duelo entre luchadores de alto nivel. En ese momento, se enfrentaba al ataque de 2 poderosos oponentes. Acababa de esquivar un golpe mortal con la palma de Huo Ujwa. Detrás de él, la sierra fría de la niña ya había vuelto a golpear. Con esquivar y moverse rápidamente. A pesar de que el venerable Hachiman había esquivado el corte fatal. Pero todavía estaba cortado en el brazo por el chi de la espada. Antes de que pudiera recuperar la compostura, el fuego atronador que estaba a su lado se acercó nuevamente. Las 2 partes intercambiaron palmas. Hachiman se distanció de los 2. Pero ya había sufrido varias heridas. No fueron fatales. Pero lo más doloroso fue el cuchillo sin filo que cortó la carne. Era de esperarse. Si continuaban atacando, no pasaría mucho tiempo antes de que muriera en el acto. Sin embargo, con los 2 acercándose a él, no había forma de salir de la situación. En su ansiedad, soltó: «Tío, estás buscando la muerte». Sin embargo, cuanto más ferozmente maldecía, más despiadadamente atacaban Huo Ujwa y Bamboo Leaf Green. De este lado, la batalla fue tensa y continua. El lado de Matthew ya se había sumergido nuevamente dentro de la habitación. Al ver a Taya que había caído al suelo, no pudo evitar dejar escapar un suspiro de alivio. Afortunadamente, Taya había sido envuelto en múltiples telas negras. A una persona común y corriente le parecía una espada larga ordinaria. Después de obtener Taya, Matthew inmediatamente salió de la habitación. Aprovechó el hecho de que la batalla entre los 3 del lado de Bamboo Leaf Green continuaba ferozmente. Rápidamente recorrió con la mirada los alrededores con la intención de encontrar el rastro del embajador de la espada dorada. Su propósito original de seguir al maestro Chuebu era solo venir a encontrarse con Nangon Jingliu. Desde allí, podría comprobar en secreto si este hombre tenía algo que ver con la trágica muerte de la familia Larson en aquel entonces. Pero estos japoneses habían intentado matarlo una y otra vez. Tuvo la suerte de dejar de encubrirse. Mientras Matthew buscaba, las dagas doradas se escondían en las sombras. Naturalmente, el embajador de la espada dorada, que se escondía en las sombras, también lo vio. Mientras observaba a los 2, Huo Ujwa y Su Yeching, atacaban al venerable Hachiman. El embajador de la espada dorada también tenía un pensamiento diferente en mente. No fue este un buen momento para matar a Matthew. Sin embargo, cuando el embajador de la espada dorada recordó la extraña energía oscura de Matthew de antes, se sintió destrozado. Se sintió desgarrado por un momento. Mientras dudaba, Matthew finalmente lo vio también. Los 2 ojos se encontraron. Matthew, que sostenía a Taya en su mano, levantó las cejas hacia el enviado de la daga dorada con una mirada provocativa. Después, incluso levantó la mano en señal de limpiarse el cuello. Esta acción estimuló los nervios ya indignados de la otra parte. Además, pensó que Matthew ya había resultado gravemente herido. En un instante, tomó una decisión. Niño, el cielo tiene un camino para que puedas ir. Ya que buscas tu propia muerte, te lo compensaré. A medida que la ira pasó a primer plano, al Golden Sword embajador ya no le importaba nada más y salió directamente de las sombras.
Y esto era exactamente lo que quería Matthew. Una conmoción tan grande aquí ya había atraído la atención de los demás. Varias figuras ya habían salido del yate y estaban listas para correr y descubrir qué estaba pasando. Si esperó hasta que llegaran las demás fuerzas del país japonés, ya no tendría la oportunidad de matar a este Golden Sword embajador. Y a través de las rondas de intercambios anteriores, Matthew conocía el defecto en el carácter de este hombre. Eso era que estaba irritable y fácilmente podía perder la cabeza. Para decirlo claramente, era una persona con extremidades desarrolladas y una mente sencilla. Por eso había hecho el movimiento provocativo antes. El propósito era atraer a la otra parte hacia él para poder acabar con él lo más rápido posible. El tiempo se estaba acabando. Mientras ambos lados se acercaban, Matthew sacó directamente su talla. En este momento, el embajador de la espada dorada vio a Matthew sosteniendo esta espada larga mediocre. En su corazón, sintió desdén. ¿Cómo esperas luchar contra mí con un arma tan mundana? Mientras pensaba esto, golpeó el centro de Matthew con ambas palmas. Ante el ataque de su oponente, Matthew solo se defendió. No tenía la menor intención de contraatacar. Estaba esperando una oportunidad. Pero tal situación hizo que el embajador de la espada dorada se emocionara cada vez más. Chico, espera a morir. Así llegamos al final de estos grandiosos capítulos. Espero haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir este video. Los espero en el siguiente video. Gracias.